militares, mucho Vietnam, y que es escrito por el Che antes de venir a Bolivia, pero publicado cuando ya se encuentra en Bolivia. Ese es el documento quizás que condensa la doctrina, si uno quiere, militar del Che, más allá del guerra de guerrillas y todo eso. Y les señalo esto porque puede llamar la atención de por qué el Che fue a África. Si ustedes se fijan, él se va a mover siempre en los pueblos del tercer mundo tratando de armar revoluciones o apoyar revoluciones y movimientos liberadores. Y quizás un primer elemento, antes de darle la palabra a Massetti, es como vimos precisamente en la sesión anterior, esa discusión teórica que había entre los partidos comunistas y la Revolución Cubana, ¿cierto? No sé quién se acuerda cuál eran los puntos centrales que pudiera decir en torno al socialismo o a la Revolución Mundial que les quedó, que conversamos anteriormente. ¿Quién puede acotar algo? ¿Quién se acuerda? La ley del valor. Bueno, eso en el campo económico, ¿cierto? De transición al socialismo. Y vimos su raíz filosófica y todo. Pero en cuanto a la toma del poder, o poder construir o no socialismo, ¿cuál era la postura que vimos que tenía? Porque vimos cómo el Che quizá era un parteaguas un poco dentro del marxismo latinoamericano, y por qué había un antes y un después en torno a la lucha por el poder. ¿Quién se acuerda? Antes, para hacer el socialismo se necesitaba el capitalismo. Del capitalismo al socialismo y obligado para el comunismo. Claro, exacto, había una lectura que vimos que predominó a partir de los 30, que era una lectura lineal, por etapas, todo eso, y que la Revolución Cubana en los hechos la iba revirtiendo. Y que esa discusión entre que si feudalismo, capitalismo, que habíamos visto, el Che abrazaba la segunda postura. Y por lo tanto el Che decía, el mundo se divide ya entre metrópolis, pudiéramos poner que eso lo va a desarrollar después un grupo de marxistas economistas, que es la teoría de la dependencia, que va a ser muy afín, va a decir, el mundo tiene metrópolis y periferia, una serie de periferias, que somos los países, en ese entonces se les llamaba, algunos lo siguen llamando hasta el día de hoy, tercer mundo. Y estaba los países de América Latina, los países de África, los países de Asia y algunos pueblos también de Oceanía, dentro de los cuales había muchas colonias. En América Latina hasta el día de hoy, aunque uno no lo crea, hay colonias. ¿Ya? Puerto Rico pudiera ser uno de ellos, que goza eufemísticamente de una categoría de Estado libre asociado, ¿no? Pero pueden tener fuerzas armadas, no pueden tener una serie de cosas soberanas de un país y le pertenece a Estados Unidos, pero hay islas en el Caribe que hemos visto con esto del huracán que pertenecen directamente todavía a metrópolis europeas. Pero esta dependencia no solo se genera para el Che desde el punto de vista militar, no son solo relaciones de fuerza, hay distintas formas de dominación. Hay formas de dominación de fuerza, pero hay formas de dominación, el imperialismo tiene formas más sutiles a veces, que son económicas, ¿no? Llevar una transnacional, tomar tal... Si usted se fija, Estados Unidos es una guerra y no necesariamente mantiene el país ocupado. A veces cambia un presidente, pero entran las grandes transnacionales y lo empieza a controlar con préstamos, con otras formas de sujeción. Y no solo Estados Unidos, países europeos. El Che ve los distintos mecanismos de sujeción de la metrópoli a la periferia. Endeudamiento, ¿no? Y que nos obligan, sobre todo, ¿a qué? A tener una dependencia absoluta política, porque si le debo 20.000 millones o 30.000 millones de dólares al que me lo prestó, es poco probable que me enfrente a él en ningún tipo de foro. Una dependencia política, una dependencia económica y una dependencia que se da sobre todo a partir de ¿qué? A partir de un desfase de nuestras colonias que fueron saqueadas durante 300 años y que nos encontramos con un nivel de desarrollo tecnológico, de conocimiento desfasado también, ¿no? O sea, por mucho que Bolivia diga vamos a industrializar el litio, ¿de dónde sacan los ingenieros?
para eso? ¿De dónde saca la tecnología para industrializarla? Necesariamente se tiene que asociar, ¿no? Que es algo que muchos critican. O sea, alguna izquierda dice, oye, pero igual Evo Morales terminó haciendo contrato con los chinos, con no sé quién. Entonces, esa gran discusión del socialismo, ¿cómo se transfiere o no la tecnología? ¿Cómo se transfiere el conocimiento? ¿No? Somos países, en la mayoría hasta el día de hoy, los países latinoamericanos, primarios exportadores, y compramos los productos elaborados. Eso es lo que va a ser, digamos, la tesis fundamental, bien esquemática, bien resumida, de la dependencia, ¿no? El Che se va a cuestionar cómo yo corto ese flujo, ¿no? ¿Cómo corto ese flujo? Dice, ¿a partir de qué afecto a este centro? A partir de ir liberando estas periferias. No solo el Che, Fidel Castro también, ir liberándolas. ¿Cómo? A través de la violencia, a través de la guerra. Porque tienen el ejemplo propio de la liberación a través de la guerra. Y para eso Cuba dice, ¿cómo le voy cortando? ¿Y cómo no lo voy enfrentando? Porque Estados Unidos es muy fuerte, y eso lo va a decir el Che ahí, es la potencia más fuerte. ¿Cómo la enfrento? Pues la única forma de enfrentarla es armando varias guerras, 2, 3, muchos Vietnam. Si aquí está Vietnam, en Asia luchando, y está Estados Unidos con todos sus ejércitos concentrados aquí, lo que me hace falta es armar la lucha en el Congo para que el ejército estadounidense esté también dividido acá. Y si la armo en Bolivia o en Perú, o en el caso de Argentina con la guerrilla de Macetti, que vamos a ver la característica que se enmarca dentro de esto mismo, vamos a poner la guerrilla, por ejemplo, de Argentina, que también es muy poco conocida. Tiene que estar este ejército, ya sea con instructores. En Bolivia no vino el ejército norteamericano, pero sí hay gente, instructores militares de distinto tipo, que tuvieron presencia acá, que es lo que públicamente conocemos. ¿Cómo dividimos esas fuerzas? ¿Ya? Esto es algo que previó también, quizá es algo que también previó el imperialismo. ¿Ya? No crean que el imperialismo es bobo. El imperialismo que sostiene en aquella época, con Kennedy a la cabeza, Kennedy va a desarrollar la doctrina de las 2 guerras y media. Y que Kennedy dice, tenemos que llegar a un punto, el ejército estadounidense, de sostener 2 guerras y media a la par. ¿Qué significa eso? Combatir los 2, 3 muchos Vietnam del Che, ¿no? Ser capaz de enfrentarse a la Unión Soviética, el enemigo principal, estar en guerra con la Unión Soviética, una guerra, poder sostener una con China a la par, 2 guerras, y poder sostener media, que es una guerra irregular, que puede ser, por ejemplo, la boliviana. De hecho, cuando está en Bolivia, está combatiendo también Estados Unidos en Vietnam, y está en otras latitudes. Bueno, hoy día esas doctrinas varían. ¿Se imaginan que tenía Estados Unidos esa capacidad militar de poder enfrentar ellos en ese escenario? Es decir, si nos vamos a guerra con la URSS, hay que sostener una con China y además eliminar a guerrilleros en otras partes del mundo, ¿cierto? Una guerra de guerrilla. Obviamente hoy día en el siglo XXI tienen mayor capacidad, ¿no? Militar, tecnológica, de todo. De hecho, la doctrina hoy, como dato, que se inaugura con Bush, la actual doctrina, es precisamente la que se llama de espectro de dominación completa, ¿no? Que es que solo puede haber una potencia militar. No puede haber, como antes hubo, URSS. Puedes compartir políticamente en la ONU con los rusos, con los chinos, puedes ir a foros políticos, foros de distintos tipos, puede existir un BRICS, puede existir la OTAN, pero nadie puede estar por sobre la hegemonía estadounidense. ¿Ya? Ni Rusia, ni China, ni nada. Tengo que ser capaz de dominar. Si en este mundo me declara la guerra al mundo, dominar al mundo. Llevan 16 años en esa doctrina. ¿Ya? Pero esa era la que le toca vivir al Che. Que él dice, ¿cómo voy liberando? ¿Cómo voy cortando estas periferias? Armando muchos frentes de guerra para que Estados Unidos y los países europeos, que son sus aliados, no puedan concentrar sus fuerzas y tengan distintos enfrentamientos en distintas latitudes. Y para eso organiza 2 internacionales, ¿ya? Poquito después que el Congo, que vamos a ver qué. Una, no la organiza él, digamos, la Revolución Cubana, que va a ser el soporte del Che siempre. Una, muy interesante para los que quieran investigarla, es las olas.
Organización Latinoamericana de Solidaridad, ¿ya? Donde llama a todos los grupos insurgentes de América Latina, incluso partidos comunistas, a concentrarse en La Habana, y así como existió la Internacional Comunista que nosotros estudiamos en la clase anterior, en este caso eran todos los movimientos revolucionarios, para tener una estrategia única como continente de luchar contra esta metrópoli. Por eso vamos a ver después las características de lo de Argentina, por qué hay militantes de otros países, por qué en Bolivia hay peruanos, por qué en Bolivia hay argentinos, por qué en Bolivia tiene una retaguardia chilena, en muchos casos. ¿Ya? Todo eso se va pariendo, gestando en estos movimientos, y tiene una segunda asociación o internacional revolucionaria para operar toda esta teoría, que se va a llamar la OSPAL, que es la Organización de Solidaridad para los Pueblos de Asia, África y América Latina. Entiendo que todavía existe la OSPAL, ¿cierto? Sí. La OSPAL existe. Y era aglutinar a todos los movimientos revolucionarios del tercer mundo. Sacaron una famosa revista que era la Tricontinental. El órgano de la OSPAL era la Tricontinental, por eso el Che lo que escribe lo envía para ahí, para que sea traducido en distintos idiomas, lo lean los distintos movimientos del tercer mundo que están combatiendo en los distintos hemisferios, ¿ya? Y ahí donde dice 2, 3, muchos Vietnam. O sea, prendámosle fuego a la tierra, si uno quiere, por todos los frentes posibles, porque el enemigo es uno, ¿ya? Y bueno, antes de tocar ese Congo, me gustaría que esté, yo sé que no está en el programa, pero es algo muy desconocido. El compañero llegó hace 2 días, no teníamos pensado que viniera, lo invitamos, él de inmediato dijo que sí a la cátedra, así que Santiago gracias a todos ustedes por aceptar esta intervención que nos estaba planeada en el programa, y bueno, a Javier por invitarme. Bueno, más o menos lo que venía explicando Javier, en el caso argentino, para entender lo que fue el Ejército Guerrillero del Pueblo del EGP que dirigió Jorge Ricardo Massetti, hay que entender la figura de Massetti en su espacio personal, profesional y político. Massetti, si eso se puede anotar, en 1958, cuando en plena guerra de guerrilla en la Sierra Maestra, desde Buenos Aires trabajaba en la Radio El Mundo y tiene como profesión periodística y como trabajo ir a ver qué estaba pasando en el oriente cubano, y quién era Fidel Castro, y si las balas que los cubanos, que eran desconocidos para la región, para la Argentina y para todos, estaba financiada en rublos o en dólares. Ese era el principal objetivo, saber qué era el movimiento 26 de julio, pues eran algo desconocidos en toda la región y más en todo el mundo, e informar a Argentina y a través de Argentina a toda América Latina cuáles eran los preceptos ideológicos y hasta culturales e históricos. Bueno, en 1958 llega a La Habana, hay un libro que llega a La Habana y se interna en la Sierra Maestra. Hace como una semana hace contacto con diferentes personalidades del movimiento 26 de julio y llega hasta un punto estratégico de la Sierra Maestra donde entrevista al Che y a Fidel Castro. En esa entrevista, que se está reflejada en el libro que él escribe cuando vuelve de este viaje, que se llama Los que luchan y los que lloran. Ese libro es una crónica importante sobre todo ese periplo que él va haciendo, desde que llega de Buenos Aires a La Habana, de La Habana cómo viaja hasta Santiago de Cuba, de Santiago de Cuba cómo va subiendo, le hace la entrevista al Che Fidel. Cuando baja para Santiago la entrevista no llega a Buenos Aires, sube de nuevo, otra semana más, y ahí toda la experiencia esa, él la manifiesta en Los que luchan, los que lloran. O sea, estaría bueno que, no traje el libro, pero que la pudieran conseguir, o que Javier, si yo lo tengo acá, pero bueno, ver cómo se lo puede alcanzar a ustedes. Bueno, él vuelve en noviembre de 1958 para Buenos Aires, hace contacto con la familia del Che en Argentina y realiza una serie de conferencias sobre el movimiento 26 de julio y qué era lo que estaba pasando en la Cuba de Batista. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Y cuál era el rol que estaba jugando el Che Guevara, que era un argentino,
y quién era Fidel Castro. Al triunfar la revolución el 1 de enero del 59, a Masetti lo convoca Fidel y el Che para armar lo que se denominó la Operación Verdad. La Operación Verdad fue un golpe periodístico, como en realidad un golpe no, sino una defensa periodística de lo que estaban hablando las grandes agencias internacionales del mundo sobre lo que estaba sucediendo en Cuba, con los juicios que se estaban realizando a los torturadores, a los violadores que habían de Batista. Entonces, la Operación Verdad logra reunir en La Habana, si la memoria no me falla, en abril del 59, a más de 500 periodistas de toda América Latina y del mundo, sobre todo América Latina, y aparece la Operación Verdad. Y de esa Operación Verdad es que en 1959, el 16 de junio de 1959, se funda Prensa Latina. Prensa Latina fue fundada por el Che y por Masetti, con el objetivo de mantener eso de la Operación Verdad y contrarrestar las informaciones falsas que estaban dando en todos los medios de comunicación del mundo, sobre todo las OCP, la UPI, los grandes medios de comunicación de los países de acá, de los países de Europa y de Estados Unidos. Ahí se funda en el 59, él asume como director de la agencia, de esta nueva agencia periodística, y las agencias restan la competencia, digamos, de esos países, lo que dicen, bueno, esta agencia tiene 6-7 meses de vida y va a morir en esos días, pero hasta ahora esa agencia sigue funcionando a la par de cualquiera de las agencias de los países centrales. En 1962, una cuestión de diferencias internas dentro de Prensa Latina, Masetti renuncia y empieza a planificar lo que es, junto con el Che, el foco guerrillero en Salta. Salta es una provincia más o menos así, acá está Jujuy y acá está Bolivia. Disculpen la geografía, ¿no? Pero esto es Salta más o menos, esto es Jujuy y Popón en este Bolivia. El foco guerrillero lo empieza a organizar entrenándose en La Habana y en la provincia de Matanzas. Pero antes de llegar a Salta, el grupo originario que parte de La Habana, que parte de Masetti y 3-4 combatientes más de origen cubano, van hasta Argelia. En Argelia lo que estaba pasando en ese entonces era el Frente de Liberación Nacional argelino, estaba por tomar el poder y necesitaba una ayuda militar que no se la daban ni los rusos ni nadie. Entonces Cuba mandó un barco lleno de armamento para Argelia, que el grupo de Salta, de Masetti y los compañeros de guerrilleros cubanos los llevaron a Benbela para el Frente de Liberación Nacional de Argelia. En Argelia tienen este grupo, se suma al Frente de Liberación, mantienen algunos combates y viajan para aquí, para Bolivia, y bajan a Salta y arman el foco guerrillero, sobre todo en las localidades de Yuto y Orán. Orán está aquí y Yuto aquí. La concepción militar, o sea, esta guerrilla entra la Argentina este grupo guerrillero entra a Argentina en 1962, la fecha exacta se desconoce, y desde la provincia de Córdoba empiezan a subir militantes que habían roto con el Partido Comunista Argentino, que habían roto por izquierda, por Javier Árboles, por la posición que el Partido Comunista Argentino tenía con Cuba, con el Movimiento de Liberación Nacional en el mundo, y con sectores de lo que después se llamó la Nueva Izquierda Argentina. Bueno, se logra armar un foco guerrillero en Orán y entre Orán y Yuto, es hasta el 20 de abril del 64, donde, bueno, en un enfrentamiento cae casi todo el grupo incipiente, hasta el momento era incipiente este grupo, y Masetti con Altamirano desaparecen en el impenetrable argentino. Y hasta el momento no se sabe, o sea, de los restos de estas dos personas no se sabe más nada.
El proyecto del EGP, del Ejército Guerrillero del Pueblo, en Argentina, sobre todo en Salta, también responde a un proyecto continental que había en Perú. El EGP, las limitaciones que tuvo es que en esta zona de la Argentina la población es población campesina y no es muy numerosa, entonces no tenían contacto con los campesinos. De hecho, en un momento cuando nace el grupo, la gendarmería piensa que son traficantes de cosas que traficaban elementos de droga de Bolivia a Argentina o de Argentina a Bolivia. Hasta que se publican dos cartas, que es la carta a los campesinos, que también si las podés entregar, esa está en tu casa, y la carta al presidente Ilia. Lo de la carta al presidente Ilia no es menor, porque cuando el grupo entra, ¿se acuerdan? Yo les conté que entran de Bolivia para Salta. Cuando el grupo entra a Salta, cuando estaba por entrar, Argentina estaba gobernada por la dictadura de Onganía. Una dictadura que prometía 20 años de dictadura militar y frenar el comunismo como sea. Pero cuando pasan, esa dictadura cae y se llama elecciones y asume en la presidencia un radical que se llama de apellido Arturo Illia. Este Arturo Illia gana con el 18% de los votos y con el peronismo proscripto. Lo que, a pesar de la poca cantidad de votos que cosechó en las urnas y del peronismo no poder no tener una expresión política, de todas maneras, eso hace que este grupo quede fuera de la política. O sea, este grupo no tuvo casi conexión política. Con el campesino no llegó por el tiempo. Pero bueno, me gustaría que lean el libro Los que luchan y los que lloran. Se lo recomiendo, o sea, que entre como anexado, que es lo que le he aplicado la crónica de él en la Sierra Maestra. Y después, bueno, las cartas dedicadas a los campesinos y a los cañeros de esta zona de Argentina para que se sumen a la lucha revolucionaria. Esta fue la primera expresión del guevarismo en la Argentina. Después, a los 2 años, en 1965, en Santiago del Estero, nace en una librería que se llamaba Dimensión el Frente Indoamericano Popular, el FRIP. Este FRIP que nace en la librería Dimensión de la familia Santucho, es la primera fuerza de la izquierda argentina que toma el indoamericanismo como un tema central. De hecho, sus 2 principales cartas de fundación están escritas en castellano y en quechua, porque para la zona esta hay mucha presencia de pueblos originarios. Este FRIP se empieza a desarrollar sobre todo en todo el norte argentino, en esta zona del norte argentino, pero haciendo política sobre todo en Tucumán, con los campesinos de Santiago del Estero y con los trabajadores azucareros de Tucumán, que del 65 hasta el 70 mantienen fuerte lucha reivindicativa por salario, con mejores condiciones de vida y laboral. Es en 1970 cuando en Argentina vuelve otra dictadura militar, pues desde el 55 hasta el 83, Argentina siempre fueron de dictadura de democracia, dictadura de democracia, dictadura de democracia, dictadura de democracia. En el 70 asume la NUCE el poder, una parte del ejército la que hace el golpe de Estado, y después el resto de las Fuerzas Armadas se suman al golpe de Estado, y ahí en 1970 es que nace la lucha, otro proyecto de lucha armada en la Argentina, que es con el Ejército Revolucionario del Pueblo. El FRIP, volvamos al FRIP, se hace fuerte en toda esta zona y intenta llegar a las ciudades más densamente pobladas, que son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Y además que son fuertemente pobladas, es un cordón industrial importante. En ese cordón industrial había una organización trotskista que se llamaba PRT. Me olvidé de esto, así que volvimos al 65. Que el PRT, que lo dirigía Nahuel Moreno. Nahuel Moreno era un dirigente proveniente de la clase media que funda una organización nacional que tenía mucho impacto en esa zona
industrial de Argentina. Se fusionan y se arma el PRT. Hasta el golpe de Estado, cuando el PRT, una buena parte de las regionales del norte argentino y de los trabajadores de las ciudades, ven que la lucha armada es el elemento o la principal herramienta, o una de las tantas herramientas para derrotar a la dictadura. Y es que nace el ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo. La relación entre el PRT y ERP era, los combatientes del ERP sobre todo eran guerrillas rurales, sobre todo guerrillas urbanas, hasta 1974, que en la provincia de Tucumán, que está más bueno por acá según mi geografía, ¿no? Instala otro foco guerrillero que se llamaba el Rosa Jiménez. Bueno, esta fue a modo de resumen, más o menos fue la experiencia más importante del guevarismo en Argentina. Nace con el EGP de Massetti en el 62. Después, después de la derrota en el 64, del 20 de abril, de la caída de la eliminación del foco guerrillero del EGP, se recupera con esta fuerza política, ¿no? ¿Por qué política? Porque para ser los que eran militantes del partido no siempre eran del ERP, y los del ERP no siempre eran del partido. O sea, el partido dirigía al ejército, a diferencia o a la guerrilla. A diferencia de lo del EGP, que no tenía política de masa. Bueno, y después viene la dictadura militar de Videla, que lo desapareció todo, y toda esta expresiones o intento de construir otra patria con diferentes, ¿cómo decirlo? No sé, aristas, y que vaya para otro lado, con nuevos, bueno, se hizo imposible, y bueno, y desde acá estamos. Si hay alguna pregunta, por ahí nos... Yo quiero preguntar dos cosas. Una, ¿cómo ves tú el nexo entre la guerrilla de Massetti, del EGP, y lo que pasa en Bolivia después, en 67? ¿Hay conexión, no hay conexión, hay sobrevivientes, gente participada? Sí, hay varios combatientes. De hecho, está Ciro Busto, Ciro Busto está en la parte organizativa de Córdoba, porque la guerrilla se nutría de alimentos y de armas, aparte de los grupos que yo expliqué, que subían desde Córdoba hasta Salta. Varios de los combatientes, cuando quedan vivos, otros desaparecen, pero los que quedan vivos, unos van presos hasta 1973, y los que logran salir de la represión que se armó en ese entonces, después aparecen en Bolivia con la guerrilla del Che y el ELN. Otro dato que puedo aportar para que tiene que ver de esta guerrilla con el proceso del Che en el Congo, es que cuando el Che se entera de la caída del EGP, o sea, según varios personajes que conocieron a Massetti y al Che, el Che se deprime y cambia toda su estrategia militar y la dirige para el Congo. Por eso el nombre de guerra de Massetti era comandante segundo. Hay varias teorías de por qué es segundo. Una es porque el primero era el Che, que iba a bajar hasta esta zona, y era el segundo en crear en escalafón. O sea, generalmente, la teoría también lo que dice que en esta zona era generar las condiciones para que el Che bajara. Y la otra es más una expresión de amistad de la literatura argentina, de que el Che es Martín Fierro y Massetti era un segundo sombra, del libro de Martín Fierro. Eso, no sé si alguno tiene una pregunta o una cuestión. ¿En qué momento surgen en la Argentina los montoneros? Montonero en la misma época que el PRT, pero proviene de otra ideología. El peronismo. Claro, proviene del peronismo y proviene de elementos de jóvenes de clase media que generalmente fueron a iglesias católicas, muy vinculadas con el catolicismo, que se van radicalizando a partir de 1950, o sea, de 1970, pero viendo
la etapa de la violencia en Argentina, que nace en el siglo XX, pues siempre hubo violencia política, ¿no? Pero el siglo XX nace con el bombardeo del 16 de septiembre de 1955 a la Plaza de Mayo y a la Casa Rosada, que fue cuando fue un intento contra Perón, y después a los 2 meses Perón lo derrocan y se va para Paraguay, y ahí empezó un sinfín de lo que yo le explicaba, de dictaduras militares, democracia de peronismo proscripto. Después el peronismo llamaba a votar a los radicales, y en el 70, cuando Lanús toma el poder, se forma Montonera. Pero tenés extracción más del peronismo, o sea, se van radicalizando para la izquierda. De hecho, estos sectores del ERP, luego de la dictadura, con Montonero, combaten juntos en Nicaragua, en el frente sur, con el frente sandinista. En Nicaragua combaten juntos y liberan toda la zona sur con los nicaragüenses. Pero no viene del marxismo, a diferencia de estos grupos, o del EGP, que sí, provienen de la experiencia marxista. Pero lo novedoso del PRT es que del PRT, o de los inicios del PRT, que Elena Mariátegui interpreta el marxismo desde un lugar de América Latina, cosa que la izquierda argentina, como buena parte de todo lo que hace Argentina, tiene mucho vínculo, fue muy europeizada. Aunque bueno. Entonces por eso la nueva izquierda del PRT, pues rompe con eso y crea una nueva concepción de disputa de poder. Otra cosa más quería preguntar, Massetti, después de estar en Argelia, con toda la experiencia que se vivió en Argelia, que era una guerrilla mucho más urbana, no repiensa, digamos, el ingresar a Bolivia y después a la Argentina, porque eso ya es guerrilla rural, ¿no? Claro. ¿No hay ninguna reflexión al respecto? Hay alguito, pues cuando él vuelve de Argelia, él hace una crónica, porque era un buen periodista, para mí uno de los mejores, en realidad, no solo me voy a decir porque lo he leído. Hace un libro, una crónica como el del 58, pero cuando viajan de Argelia, ellos mantienen combate en Argelia, como les explicaba, pero cuando viajan, vienen para aquí, para traspasar, el Che lo llama, cuando se da el golpe, cuando asume India, el Che lo llama y le dice, no lo haga, y dice, ya estoy acá. Y por eso también fue que su nombre es tan olvidado en la izquierda argentina, sobre todo en los PCs, después de la derrota político, militar, ideológica, que significó la dictadura de 1966, con los 30.000 desaparecidos, con los 5.000 fusilados, con 1 millón de exiliados, se daba miedo hablar de Massetti. Pues fue una experiencia, pero fue la experiencia del Che, y no solo el Che en Argentina, no era del Che argentino, porque el Che no pensaba el chauvinismo lo que lo marcaba, era una cuestión regional, la experiencia en Perú, lo que pasó en Salta y lo de Bolivia. Y él le dijo, no, yo estoy acá, esto es patria o muerte, más o menos. Cosa que para mí es un error porque, primero, con el diario del lunes, ¿no? Es un error porque en la zona no había campesinos, era muy pobre la población. Pobre en el sentido de... pobre en todos los sentidos. Que eran pocos y eran no sabían, generalmente es una zona donde no se sabe leer y etc. Y después que no empezó a hacer, no se hicieron política de masa, por lo menos en las ciudades vecinas, en las provincias, en las capitales de provincia, en las ciudades más importantes, por lo menos provinciales. Pero bueno, la liberación tiene eso, retrocesos y avances y retrocesos. El ERP supo leer lo que pasó aquí, y sí, armó una organización que era el partido, una organización de masa con política, con frente campesino, con los trabajadores azucareros, estudiantil, disculpe, y a la vez armó ya cuando ellos evaluaban que la violencia de la derecha y la oligarquía iba a ser imparable y como nunca antes vista, que fue lo que después sucede, arman el foco guerrillero de Salta, pero con inserción en casi todo el país, en todas las provincias del país, y en la zona donde ellos montan el foco guerrillero. Yo te quiero hacer otra consulta, ¿cómo lo ven ustedes desde Argentina o tú mismo? Algunos suelen decir el Che eligió mal el terreno en Bolivia, ¿no? Huañacaguazú, porque es muy aislada por una serie de características. La próxima sesión vamos a tratar la experiencia boliviana. Pero sobre el terreno se ha teorizado mucho y discuten.
está pegadito a lo de ustedes y a la experiencia de que no se suele, cuando se habla de Bolivia se suele obviar también el tema de Macetti, de esa guerrilla. Yo te quiero decir, y te quiero preguntar, el proyecto boliviano del Che, ¿tú crees que era para Argentina más que para Bolivia? El Che estaba pensando No, era para ambos. en Argentina. Era para ambos. Yo creo que, o sea, eso es una cosa mía, un péndulo. O sea, yo me baso en lo... Sí, es cierto que Yangaguazú está cerca de la frontera con Argentina. Yo creo que la idea del Che era formar al menos en esta zona, porque de hecho ya estaba medio desaparecido, en esta zona, que también acá está Chile, formar un Vietnam en esta parte de la región. Yo creo que, de hecho, no sé si vieron la película Che el guerrillero, no sé si me acuerdo si es en la de la Argentina o en el guerrillero, en la parte que los militares bolivianos se enteran que está el Che en Bolivia, que se descubren por las imágenes, que hay un oficial o un militar ahí que habla y dice, y hay varios de los que estuvieron en Salta con el ejército guerrillero. Es un flash en la película, pero aparece la conexión, digamos. ¿Alguno más? Nos pasamos el Congo a ver qué al año, a los meses, a los añitos de la derrota de Macetti, ¿no? Donde el Che efectivamente se iba a incorporar y eso está bastante historiado y que también le afectó mucho. De ahí hay 30 teorías de cuánto le afectó, ¿no? Hay biógrafos que llegan a decir que el Che estuvo con tratamiento psiquiátrico después de la pérdida de su amigo, que quería bastante. En el medio se hacen de 58, que se cruzan en la sierra, y que incluso cuando se ven, esto es personal, mi abuelo me lo relata, y cuando Macetti ve al Che, dice un niño bien de clase media que está haciéndose el revolucionario por acá y bueno. Pero desde ahí, cuando Macetti vuelve a subir la segunda vez a la Sierra Maestra, es que en plan impacta una fuerte amistad, y de hecho Macetti es el que viaja con toda la familia del Che a Cuba cuando triunfa la revolución. Entonces, después de Macetti, todo lo que significó periodísticamente y el impacto periodístico, sobre todo de prensa latina, también eran horas y horas de estar charlando. Esto lo han dicho fuentes orales a mí, fueron horas y horas de Che Macetti, sí, bueno, cómo hacer cómo tenés pensado hacer las corresponsalías del mundo, por ejemplo, a qué escritores o con qué periodistas va a contar en tales lugares. Ahí esos periodistas sale García Márquez, Rodolfo Hugo, todos se concentran en 1959 en La Habana con una fundación de prensa latina, no sé, Onetti, el uruguayo, un montón de grandes periodistas que después fueron grandes plumas, que fueron los padres de prensa latina, que fueron los primeros redactores de prensa latina, los primeros, ¿cómo es? Sí, los primeros en escribir, los primeros jefes de redacción, los primeros de especiales, incluso en ese sentido, cuando sucede lo de Playa Girón, Rodolfo Wolf le descubre le dice a la inteligencia cubana que iba a haber una invasión por la costa sur, ¿no? En la costa sur, por Playa Girón. Es interesante saber cómo Rodolfo Wolf descubre la invasión. Estaba un día en la redacción, ahí en el Vedado, en un barrio de donde funcionaba la redacción de prensa latina, y los teletipos antiguos de la vieja redacción empiezan a tirar hojas con X3P4583, y el tipo le llamaba la atención que eran hojas y hojas y hojas, pero se amontonaban en un día todo ese tipo de hojas. Baja, compra unos libros de clasificar de inteligencia, 3 biromes de diferentes colores, y descubre que en Guatemala se estaba preparando un comando de la CIA con cubanos para invadir Playa Girón. Entonces ya los cubanos ya sabían que por algún lugar de la costa sur de Cuba iba a entrar unos mercenarios para atacar, para evitar al gobierno, y lo que querían hacer es de hacer la playa, de hacer un gobierno en medio de la playa para que ahí interviniera la ONU, la OEA, todos esos suelen hacer esas cosas. Sí.
Bueno, yo soy periodista de Prensa Latina. Ah, mire. Hablamos. No sé si me pasé en algún dato histórico, pero... No, muy bien. Los 50 años, me acuerdo cuando se celebraron los 50 años de Prensa Latina, fue por todo lo alto, se presentó un documental de Massetti. Y bueno, para la Prensa Latina hay una foto emblemática que seguro la tienes, es Massetti con el sur, que todavía está ahí en Prensa Latina, hay todo un archivo, hay fotos de Massetti con sus hijos. O sea, para nosotros Massetti es muy conocido justamente por haber fundado Prensa Latina y hoy está aquí han pasado más de 55 años, ¿no? Claro. Entonces sigue siendo un medio importante, alternativo. Sí, yo creo que yo como periodista es uno de los que me chequeo, cuando tengo que chequear algo me informo mucho para eso, sobre todo con lo que ha pasado con el huracán, sí. Que sigue siendo veraz, y sigue sobre todo Prensa Latina, una de las cosas grandes que tiene es que logró hablar como latinoamericano. O sea, encontró, aunque se escribiera en inglés, pero hablar de los problemas que tenían los latinoamericanos, o que tenemos los latinoamericanos. Eso fue un gran logro de Prensa Latina que tiene 55 años. Bueno, muchas gracias por la exposición porque me remonta a mí claro. este centro de trabajo. No sé si querés, si me comí algo de... No, muy bien. De la Prensa Latina, aquí está ya. Sí. Y bueno, eso. En síntesis. Muy en síntesis, pues bueno, más complejo, sobre todo el armén, todo esto. Para que vean que voy a usar la pizarra. En el 64, el Che se da una gira en calidad de embajador de Cuba por el África y llega a visitar 9 países del África, ¿no? Llega a asistir a un seminario en Dar es Salaam, que es Tanzania, y ahí se encuentra, bueno, además de que se va encontrando con distintos militantes revolucionarios, todo el mundo quiere saber cuál es la expresión de la revolución cubana, ¿no? O sea, qué están pensando. O sea, hay una gran expectativa sobre lo que había pasado en Cuba con Fidel, ¿no? Entonces ahí mismo se va encontrando con un movimiento revolucionario, ¿no? Y es el compañero Kabila, que es un dirigente de la revolución congolesa, el que se encuentra con él. Y le empieza a hablar del Congo, ¿no? Estamos hablando del Congo belga. Aquí podemos usar el mapa del compañero, uno similar. Si este es el África, ¿te pongo el mapa? Sí, pero mi mapa se ve mejor. Claro, es que el Congo está en el medio con un ligero apéndice al mar. Entonces tiene una disposición estratégica, si se fijan. Pero ese está más feo, pero tiene una disposición estratégica en lo que es la relación con el resto del África, con el resto de los países, ¿no? Comparte fronteras, tiene una posibilidad que él de antemano ve de extender el proceso revolucionario en el marco del África. Es un país estratégico. No vamos a hablar de las similitudes con Bolivia, pero ¿no? De alguna forma ahí algo ya se ve del tema estratégico, ¿no? De lo que se puede realizar. Entonces le hablan del Congo belga. El Congo belga, el 60, se había liberado de la opresión francesa, ¿no? Había elegido un presidente y como tenía un sistema parlamentario había elegido un primer ministro. Ese primer ministro tenía una posición nacionalista, tenía una posición muy dura en cuanto a lo que tenía que ser y desligarse realmente del pueblo del Congo en términos de avanzar. Era muy progresista, era anticolonialista y fielmente nacionalista para lo que había que ser. No era el africano regular. ¿Por qué? Había tenido acceso a estudios, se había formado bastante y entonces era un hombre excepcional ese primer ministro. Ese primer ministro era el compañero Lumumba, ¿no? Él llega a ser primer ministro del Congo y entre las primeras cosas que empieza a desarrollar, entre las primeras políticas que empieza a avanzar con ese corte nacionalista, empieza a chocar con el propio presidente que había salido del Congo y empieza a chocar con los intereses coloniales que tenía todavía el imperio belga sobre el control y el manejo de recursos y sobre todo de minerales que había en el Congo. Entonces esto genera tal conflicto que al cabo de 3 o 4 meses lo destituyen un poco inconstitucionalmente a Lumumba, ¿no?
ahí se enfrasca en un conflicto político que para el año 61, no había pasado más de un año, termina con la detención y el posterior asesinato del compañero Lumumba. Esto genera de que en el Congo se levante el cuerpo de compañeros que tenían esa visión, que compartían esa visión nacionalista, con un sentido de izquierda revolucionario, abrazando el pensamiento, ¿no?, que estaba circulando por ese momento en el mundo, y se lancen a iniciar una guerrilla, ¿no? Y es básicamente esto lo que le comenta Kabila, que es uno de los dirigentes guerrilleros, al Che. Y de hecho tenía un cierto control sobre grandes partes del territorio del Congo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que había pasado? ¿De qué estaba hablando Kabila? Kabila estaba pidiendo apoyo, ayuda. ¿Por qué? Porque prácticamente el proceso revolucionario que ellos habían empezado se había estancado, ¿no? Ellos consideraban que se había estancado y que lo que necesitaban era el fortalecimiento a través del apoyo del proceso revolucionario cubano. Y el Che comparte y dice, sí, le podemos darles apoyo, podemos enviar cosas, podemos empezar un proceso de trabajo, y se compromete a hacerlo, ¿no? Claro, en ese momento nadie está diciendo que el Che va a llegar allá, simplemente se estaba hablando de un apoyo estratégico. De hecho, cuando empiezan a llegar los primeros contingentes de compañeros cubanos que tenían esa instrucción de dar apoyo, de dar instrucción revolucionaria, y no necesariamente entrar en combate, sino mantenerse atrás en la retaguardia, porque como les decía, o sea, incluso tenía cierto éxito, ¿no? Esa guerrilla había tomado grandes territorios, sobre todo al norte. Al sur aquí hay un lago, ves que en mi mapa se podía ver, ¿no? Tenemos otro mapa con el lago. ¿Tienes otro mapa con el lago? Claro, ahí está. Pero no se ve en relación al... bueno, no voy a seguir quejando, ¿no? Tenían grandes zonas controladas, y eso entonces podía hablar de cierto éxito. Entonces realmente lo que se tenía era un estancamiento del proceso revolucionario. Las condiciones cambian un poco cuando el Che llega a campo, ¿no? Inicialmente habían llegado los cubanos, incluso para los compañeros cubanos que habían llegado con esa lógica de instrucción, es una sorpresa verlo al Che, ¿no? Y de eso creo que habla inicialmente en uno de los documentales que ustedes en el que han visto, ¿verdad? Ya. Bueno, este lago es bueno, ahí no se nota demasiado, pero es un lago realmente grande, ¿no? Y eso hace que tenga una condición climática especial. Para nosotros podría ser un símil, digamos, el Titicaca, ¿no?, que tiene su clima propio, tiene posibilidades, es navegable, es básicamente un mar interior. Y eso generaba ciertas condiciones y posibilidades, ¿no? Se ve convertido en la zona de aprovisionamiento de toda la guerrilla y el ejército de liberación del Congo, a través de la ayuda del hermano país de Tanzania, ¿no? Y es esa la vía por la cual entra el Che. Básicamente, el Che, cuando entra inicialmente, empieza un proceso de instrucción. Se sorprenden todos. Hay uno de los dirigentes ahí, de guerrilleros, que es el que los recibe. No los recibe Kabila, tarda mucho tiempo en tomar contacto con él. Lo recibe otro dirigente, otro líder guerrillero, que para el Che en todo caso es muy excepcional, que el nombre se me traba bastante, es Mouditi, ¿sí? ¿O estoy mal? Tal vez lo puedo anotar, es más fácil así. No sé si alcanzaron a ver eso en el documental. ¿Sí? Claro, entonces para el Che este era uno de los jefes fundamentales, ¿no? Era realmente el personaje que podía desarrollar algo, tenía grandes condiciones, tanto como líder como en términos militares se veía una proyección, ¿no? Inicialmente entonces comienza un proceso de instrucción. ¿Cuáles son las primeras sorpresas? ¿Qué es lo que está pasando en el Congo? Bueno, aparentemente el estancamiento al que se debe el Congo, ¿no?, tiene que ver con todavía no la fuerte intervención del imperialismo. Si bien la República del Congo había mantenido un ejército, el previo al proceso de independencia colonial,
digamos, no estaba en una disposición de deshacerse de la guerrilla. Entonces esto genera una contradicción inicial que el Che alcanza a ver, ¿no? Entonces se trata, si tienes dos contingentes que no se están combatiendo, evidentemente tienes un cierto estancamiento. Entonces ahí empieza la discusión. Inmediatamente se empiezan a hacer esfuerzos por desarrollar un poco más. Al mismo tiempo se recibe la ayuda del ejército belga, que formalmente tiene otra disposición de combate y asume una lucha de manera distinta y sustituye al propio ejército del Congo. Es decir, que queda también entredicha un poco la condición misma de independencia que había logrado el Congo hasta ahora. Es decir, seguía sufriendo una suerte de colonialismo, ¿no? Y se estaba manejando en esos términos. Hay un libro que básicamente es de donde estoy sacando toda la información que tenemos y es de donde ha salido de alguna forma todas las discusiones fundamentales sobre lo que pasa en el Congo, que es el Pasajes de la Guerra Revolucionaria, que lo escribe el Che, y lo escribe sobre la base de los diarios que él lleva durante toda la campaña, que es un libro que lamentablemente se publica recién en el 98. Tiene una segunda edición en el 2000, algo, ¿no? 6 debe ser, puede ser, ¿no? Y entonces esta etapa era un poco desconocida durante mucho tiempo. Eso también permitió que el imperialismo discuta muchos temas sobre qué es lo que había pasado entonces con esa situación y esas condiciones. Sin embargo, el diario que mantiene, el Pasajes de la Guerra Revolucionaria en el Congo, muy similar el nombre con el Pasajes de la Guerra Revolucionaria en Cuba, nos permite entrever algunas cosas fundamentales, sobre todo en la parte del epílogo, donde el Che empieza a hacer un relacionamiento de conclusión de qué es lo que realmente ha pasado, qué es lo que realmente ha sucedido en todo el proceso de combate que se ha sostenido en toda la situación, desde la llegada de los cubanos hasta su salida. No se habla mucho de las condiciones específicas de inicio, ¿no? De las expectativas que se tenía, pero se puede intuir que por la relación que tenía, por las condiciones, realmente tenía una gran expectativa de que se iba a lograr un triunfo. En algún momento el Che escribe y dice, ¿no? Los mismos compañeros cubanos creían que iba a ser una victoria rápida, ¿no? Y en realidad, cuando se estaba llegando, ya la gente estaba pensando de que íbamos a estar muy pronto en La Habana en grandes desfiles, o sea, victoriosos, porque habíamos conquistado y habíamos tenido un nuevo proceso revolucionario, ¿no? No había una condición en ese sentido. ¿Qué es lo importante en este sentido rescatar, digamos, de este texto del Che? Lo fundamental de repente, entonces, en ese sentido, sería, él inicia con palabras bien duras y dice, esta es la historia de un desastre, ¿no? Es muy duro y reflexivo en ese sentido, y empieza a enumerar cuáles han sido las condiciones, qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no? A lo largo de todo lo que es el proceso de manejar el tema de la lucha en el Congo, de apoyar la instrucción, el Che autocríticamente luego revisa y dice, he sido un poco dubitativo, he sido hasta complaciente con los compañeros. Claro, o sea, mantenía una cierta lógica y no quería imponer una autoridad. Y eso hacía que, o sea, permita errores en el mando del Congo. ¿Por qué? Por no imponerse, ¿no? Y eso le genera dificultades luego personalmente, porque se cuestiona el no haber impuesto su autoridad sobre ciertos aspectos. Hay un determinado momento donde empieza a hacer evaluaciones sobre el tema social también, de las condiciones en las que se encontraban los compañeros en el Congo, de lucha, del Ejército de Liberación Congolés, ¿no? En ese sentido, él, por ejemplo, establece y dice, teníamos 3 categorías básicamente sociales, ¿no? Una era los jefes, ¿no? Otra era los soldados y la otra... ¿ya? No lo tienes en la cabeza. Ah, miércoles, examen. Pero bueno. Bueno, lo que pasa es que entonces él veía una suerte de categorización de gente que era muy problemática. ¿En qué sentido? Teníamos una estructura absolutamente tribal,
Entonces los jefes tenían una responsabilidad en sentido tribal, y eso hacía que no haya una conexión y que haya incluso luchas internas en el desarrollo de la lucha, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tienen una conflictividad étnica y no podían terminar de coordinar? Eso podía llegar a ser en algunos momentos, él dice, realmente terrible y complicado, porque claro, no había una completa hermandad en el sentido de la lucha, y eso complicaba severamente, ¿no? El problema con los soldados, él decía en algún momento, y le escriben una carta a Fidel, señalando, o sea, aquí el problema no es ni que falten armas ni que falten hombres, lo que realmente no hay soldados, no hay cuadros de la revolución. Tenías gente armada, que en muchos de los casos tenía esa condición tribal, pero realmente no estaba necesariamente fogueada por la guerra, y también tenías la dificultad de que cuando se enfrentaban al combate empiezan a tener deserciones. Ahí hay un conflicto también serio. ¿En qué sentido? En que, por un lado, por ejemplo, por el tema religioso, étnico, algunos practicaban el tema de los fetiches que se llaman, ¿no? En ciencias sociales. Entonces, se investían de esa protección religiosa y pensaban que la bala no les iba a dar, lo cual era un error. Y cuando se daban cuenta de que tal cosa era un conflicto, abandonaban el arma y corrían para atrás. Entonces eso generaba mucho conflicto para sostener un combate, realmente. Entonces empieza a discutirse realmente cuál es la condición del sujeto que tiene como sujeto revolucionario. En algún momento el Che resuelve que sean los cubanos los que den la línea un poco ahí. Entonces es pasar de esa instrucción atrás un poco para dirigir, para dar el ejemplo. Entonces no es que está haciendo de la lucha armada del Congo la lucha armada de los compañeros cubanos, sino es que sigue en ese sentido de instrucción. Y eso también en algún momento en el epílogo se discute, ¿no? De repente debíamos haber pasado al frente, pero es que sostenían todavía esa discusión de si realmente, o sea, cuál era la condición en que ellos mismos estaban. Y quizá una cosa apuntar, ¿no? Que es una contradicción que el Che tiene siempre, que lo vimos en la Sierra Maestra, que se cuestiona su condición por ser argentino, ¿no? En el diario él dice: yo pido ir al frente, y cubano dice: ¿por qué vamos a ir al frente si ni los congoleños quieren ir al frente? Y algunos se le insubordinan, y él anota: yo no soy Fidel, ¿no? Que es complicado el juicio. Ya en la Sierra Maestra había dicho lo mismo, que Fidel lo había retado: te nombré comandante por tus cualidades y no puede ser conflicto de tu nacionalidad, pero él siempre está con ese conflicto. De alguna forma, esa relación que tienen conflictiva los propios cubanos tiene que ver con el hecho de que son abandonados en combate. Y en sentido estricto, es un combate que no lo sienten también propio, y eso lo pone en discusión el mismo Che, ¿no? Dice, o sea, se empiezan a complicar y empieza a caer esa desazón de que, claro, se van a quedar solos combatiendo al frente, entonces ellos más empiezan a retroceder. Y eso empieza a generar un conflicto. Ahí él empieza a razonar aprendizajes, dice, no, hay que realmente hacer una revisión de las condiciones sociales en las cuales está el país, ¿no? Observa, por ejemplo, el hecho de que o sea, y pone de manera muy dura qué es lo que le puede prometer, o sea, qué le va a dar el Ejército de Liberación al Congo, a la población. Él dice, lo más básico, lo fundamental que se suele hablar y relacionar es la tierra. Pero aquí hay una excesiva cantidad de tierra, hace una relación incluso del porcentaje de gente y realmente con la tierra deshabitada y que es súper fértil. Dice, no hay incluso un concepto de propiedad y hasta hay una población nómada. Entonces, ¿con qué los jalas? ¿Qué realmente es lo que les estás ofreciendo? Entonces se da cuenta de que tiene una discusión de por medio y dice, esto hay que analizar previamente. Entonces hay que ver que hay posibilidades distintas en cuanto a lo que la revolución le tiene que ofrecer. Y esas son discusiones que, por ejemplo, ni Kabila ni Moudidi estaban manejando necesariamente. El Ejército de Liberación estaba combatiendo básicamente sobre la base de la memoria de Lumumba, ¿no? Terminando una guerra de independencia. Pero esa también no terminaba de calar porque no lo tenías necesariamente al enemigo claro y cerca, ¿no? Entonces se discute un poco esa relación de que tiene que
racionalizarse mejor el sentido de la lucha revolucionaria en lo que va a ser el programa de la revolución, digamos, ¿no? No lo ponen en esos términos, pero es lo que se permite trascender, ¿no? También se discute ahí mismo, por ejemplo, el hecho de que hay un capitalismo, pero es superficial. El único capitalismo que realmente la gente ve es el comerciante que llega y se mueve sobre la base de la carretera y la ciudad y los poblados urbanos. Entonces realmente son condiciones difíciles. Al mismo tiempo empiezan a sufrir el ataque continuo de las tropas belgas y tienen una mejor pericia y una mejor capacidad, y él está con una tropa que está cada vez más desmoralizada, y los cubanos razonan de que no tienen por qué pasar al frente, ¿no? Entonces empiezan a jugar. Él dice, incluso entonces hay que pensar en cuáles son los cuadros con los cuales apoyamos. Y ahí llega a colocar y dice, si realmente estamos entrando, tenemos que razonar de que estamos entrando y no es que tenemos la casa atrás y nos vamos a retirar cuando queramos. Tenemos que venir en el sentido revolucionario a vencer, ¿no? Sin nada atrás. Claro, quemar los barcos, lo que dice, ¿no? O sea, él dice en algún momento, deberíamos habernos alejado de la costa del Tanganica para no tener la noción de que podíamos salir huyendo, ¿no? En un sentido de seguir combatiendo. Y él se discute a sí mismo eso. Entonces se pone a establecer una serie de condiciones, algunas de las cuales luego, por ejemplo, se van a discutir en algunas de las discusiones sobre Bolivia, ¿no? Y yo creo que no es entonces que el Che está ajeno a esta problemática, porque las está escribiendo, las está describiendo y las está problematizando. Y en algún punto incluso dice, realmente todos estos errores, o sea, nos permiten aprender, ¿no? Y probablemente muchos nunca más los vuelva a cometer, pero otros todavía los cometen. Entonces tiene esa relación consciente. Y él dice, esto, o sea, ha sido un aprendizaje, ¿no? Y hay que todavía desarrollar el proceso revolucionario. O sea, tiene fe en las condiciones del proceso revolucionario que va a desarrollar para adelante, ¿no? Realmente los hechos, pese a que los combates continúan y los compañeros deciden retirarse, el conflicto dura de abril del 65 hasta noviembre que se retiran. No es un tan largo tiempo, ¿no? Realmente el que permanece. Pero él hace toda esa serie de observaciones en ese corto periodo. Y en realidad él hace las anotaciones y dice, o sea, son las anotaciones de lo que hemos aprendido para la continuidad de la lucha, tanto en el África como en América Latina. Y termina cerrando, hay que revisar esas condiciones en el Asia, hay que revisar esas condiciones como están en situación en Europa, ¿no? Hay que establecer esa relación del modo de producción, las relaciones que hay en la población, e incluso establecer cuál va a ser la lógica del grupo y del núcleo central de la lucha. Él establece y dice, no, el grupo va a tener que ser pequeño, va a tener que ser formado, o sea, de manera dura, sin esa visión de retroceder, ¿no? Va a tener que considerarse que hay que sumar a la gente, no, o sea, dice lentamente, y claro, es la condición de razonar que los compañeros en el Congo tenían una gran cantidad de compañeros sumados, todos muy bien armados, pero realmente no eran soldados. Entonces él razona en otros términos y dice, no se trata de sumar a la gente, hay que primero establecer el núcleo duro, e incluso hay que revisar que los propios compañeros cubanos que tengamos sean cuadros, ¿no? Necesitamos cuadros políticos en la columna, ¿no? Entra a discutirse en sí mismo a la formación incluso de los compañeros cubanos que han llegado. Y él dice, todos han llegado con una visión victoriosa, se han colocado incluso por encima de los pobladores del Congo, ¿no? Pese a que, por ejemplo, y él dice ahí, en relación a eso, teníamos gente de raza negra, ¿no? Que se podía mimetizar, claro, se podía tener una relación mucho más amistosa con la población del Congo. Al contrario, era yo el que tenía en algunos casos, y lo dice así, siendo blanco, mejor relación con alguna gente, ¿no? Y era por la lógica que se había establecido. Entonces él se critica mucho la condición de los propios cuadros que había que llevar.
Y también ahí razona de que hay que tener un manejo continuo y una revisión continua de la columna misma, ¿no? Del problema de los comisarios políticos. Y empieza a desmontar entonces ahí un poco las mismas en las cuales tanto estaba la columna del Congo, del Ejército de Liberación Congolés, como la estructura misma de cubanos que llega. Y está sacando aprendizajes muy duros. Y esos son los aprendizajes con los cuales va a bajar a Bolivia, ¿no? Sí, perdón. Sí, se nota que toda esa reflexión que tú estás contando es una reflexión más de tipo militar, ¿no? Táctico y estratégico. Pero lo que has dicho antes, de que era una zona, digamos, donde había mucha tierra, es típico de la época, ¿no? Donde también en América Latina había mucha tierra, ¿no? Y la teoría aquella, digamos, de la periferia con la metrópoli podía darse, pero en todo caso en función de lo que son las ciudades y no tanto el área rural, como nos contaba el compañero al comienzo. Digamos, tenían muchas tradiciones propias, ¿no? Que no se analiza, y que no las analiza lo que todo tú estás contando, no se analiza, ¿no? Es decir, el vudú, por ejemplo, es una religión animista muy fuerte y que no es analizado, ¿no? O sea, todos los aspectos culturales dentro de la sociedad no se han analizado y tampoco no se analiza, digamos, la situación de las urbes, ¿no? Que en ese tiempo estaban surgiendo con muy poca gente, ¿no? Ya había ido Masetti a Argelia, y en Argelia se aprende, digamos, de que hay una concentración de gente que migra del campo a la ciudad por el efecto del capitalismo que siempre se hace eso. Y no se analiza esta situación, ¿no? Que me parece que es importante, la económica, la cultural, muy fuerte, ¿no? Ligado a lo social, y sobre todo la situación de lo que le interesa a la gente, de qué se va a liberar, ¿no? Digamos que esa es la crítica que se tiene normalmente de lo que después se dice, por eso que son aventureros, ¿no es cierto? Pero hay que reconocerlo, es decir, es importante analizar que en ese tiempo pasaba esa situación. Digamos, una insurrección a nivel urbano podría haber sido mucho más interesante, ¿no? En términos militares, ¿no? Como lo que pasó en Bolivia, ¿no? En el 52 ha sido eso, ¿no? El 52 ha sido una insurrección en las ciudades. Claro, pero las condiciones del Congo sí, sí, es decir, es que si te fijas son muy parecidas. Que no tiene un real conocimiento de las condiciones, pero él está yendo en calidad de instructor, y esa es la otra cosa que se queja, ¿no? Y que se autocritica en algún momento, porque dice, yo ya estaba ahí. En algún momento en el diario dice, de repente debería haberme quedado, haberlos agarrado a los más firmes, ¿no? A los más cuadros, ¿no? O sea, más comprometidos de los cubanos, y empezar a construir un núcleo revolucionario mucho más serio. Aunque termina también diciendo que África tardará décadas y siglos en lograr esa liberación que él ve en América Latina. Vale. Por eso, por todos esos factores culturales. O sea, hay algo que es real, que es lo que dice Coco, que el Che choca contra los elementos culturales. Choca. Es dramático quizás el diario cuando él dice hay gente que se pone un ungüento, un líquido antes de ir a combatir, porque cree ese ungüento que se lo da un chamán y cree que no va a morir y los matan. Pero además no hay una reflexión tampoco, tenía que morir porque le pusieron mal el ungüento. No, entonces él se encuentra efectivamente con toda esa con todo eso, ¿no? Y es bastante dramático. Él dice, esto es una guerra idiota. Entonces, ¿qué hago aquí? En esta guerra idiota, donde ya, y esa es la palabra que utiliza, ¿no? Donde efectivamente ve un cortocircuito
culturalmente, ¿no? Un choque ya donde es otra dimensión que efectivamente él no domina. Además determina que no hay una herencia, un sucesor del boom, y eso determina como un factor fuertísimo para... Es más, la muerte de Maudidi se vuelve otro factor, ¿no? Él dice tenía más posibilidades, muere en un accidente y eso no coloca a otra persona al frente, más bien genera de que los demás, como tienen esa visión tribal, empiecen a pelearse por el poder y de una forma incluso tan violenta como si hicieran con el imperialismo. Aunque claro, hay una lógica. Sin embargo, yo todavía razono en términos de que él se veía conflictuado porque se veía todavía como instructor. O sea, una cosa es resolver aquí, realmente entro y hago la lucha, y otra cosa era su calidad de instructor sobre una base y una gran fuerza. Porque él se discute incluso al final y dice, o sea, realmente ha sido un desastre, agarra y dice, o sea, hemos terminado saliendo, o sea, la tropa belga ha retomado todas las ciudades o las pequeñas poblaciones que se tenían controladas, pero realmente la tropa, o sea, el Ejército de Liberación del Congo no ha sido destrozado. Se han subido a las montañas, se han movilizado más allá. Ahora, el problema es qué capacidad tienen de hacer una revolución. Por ahí es donde entra con crítica fuerte. Y él no ve condiciones. Porque claro, lo que ve es una lucha básicamente tribal. Y entonces ahí también se conflictó un poco. Evidentemente... Yo no tengo algo muy claro, en la misma línea de Paco. O sea, yo entiendo bien toda la parte estratégica y todas las críticas que hace Che, pero pareciera que en esa línea de que va de instructor, o sea, no tenían idea de contra qué se estaba luchando en Congo. O sea, no, si el capitalismo era tan superficial, si no había un enemigo al frente, claro. Entonces, ¿cuál es el contexto de la revolución en el Congo? ¿Cuál es el programa de revolución que en ese momento está en el Congo para que vaya desde Cuba a apoyar? O sea, ¿cuál es la empatía política para apoyar esa revolución? Claro, el movimiento de liberación del Congo estaba abrazando la visión socialista comunista. Y era eso lo que se vendía. Y tenía grandes zonas controladas. Entonces había cierta efectividad. Si tú quieres una exposición desde ellos, habían logrado cierto éxito. Ellos te decían, estaban controlando zonas rurales, tremendas zonas rurales. O sea, lo que les faltaba era asaltar la capital, como quien dice. Pero es que en realidad el problema es que el imperio también lo que sostenía era la capital, porque lo que le interesaba era los minerales. ¿Para qué se iba a meter a controlar una selva enorme? Le piden, en el marco de esa internacional se acercan a Cuba y le piden. Es más, el primer conflicto en realidad es que los líderes del Congo, Kabila, con el cual habla el Che, después el Che va a decir es un descarado. Porque nos pide ayuda y lo primero ayuda, dice, ¿por qué no nos llevan a Cuba? Y esa fue la primera, a la instrucción militar, no nos preparan allá, y esa fue la primera gran pelea. Porque el Che dice, ¿qué tienen que estar haciendo? Si la lucha está en el Congo, ¿qué tienen que estar haciendo en Cuba? ¿No? Dice, o sea, la instrucción y el guerrillero se hacen la lucha, ¿no? Pero el Che se va dando cuenta, incluso cuando llega al Congo, que llega igual que acá en Bolivia, ¿no? Quizás esas son cosas también de análisis, llega sin decir que va. O sea, el Che, de hecho él no es el jefe de ese grupo de instructores, ¿no? Es para los cubanos, pero no es públicamente, es un asistente médico. No tiene autoridad sobre Kabila, sobre nada. O sea, el Che va, y de hecho el jefe de la expedición cubana es Víctor Drake Moja, que es el primero que sale en el video, ¿no? El Che dice, soy tu jefe, pero no soy tu jefe, porque esto es una lucha de negros y tiene que ir negro. Él es el único blanco. Él se ríe incluso, él dice, la primera vez que un blanco, el centro de atención en alguna parte. No siempre llaman la atención los negros. Si yo soy el que llama la atención en África, estoy entre puros negros. Pero efectivamente le dicen, él llega y se da cuenta con que Kabila está en París, haciendo grupo de amistad y de lucha para el... Y pasa una semana y sigue en París. Y pasa un mes y sigue en París. Y pasan 3 meses y lo que se da cuenta es que no quieren pelear. Dice, Fidel Castro
luchaba a la delantera, nos decía vamos a la sierra y desde México, desembarcó en Gran, y se empieza a dar cuenta, y esos son los conflictos que se desatan, ¿no? Donde dice, por un lado, hay gente que está viviendo hasta de la lucha, que busca recursos y ni siquiera va al centro de combate, y vive de los recursos, porque todo solidaridad con el Congo, viviendo en hoteles y dando conferencias y todo, y no se transforma en un líder. Por eso ve la ausencia también, ¿no? Y se encuentra con peleas tribales donde dice no hay cabeza. Y el que se ponga como Maudidi, que él lo ve con muchas cualidades, hay tribus que no lo quieren por su condición tribal. Y el Che se encuentra en esa isla. También en cierta forma podríamos decir que fue engañado por Kabila, y él lo dice. Pero también hay que retomar que el acercamiento que tiene al Che con el africanismo fue por Frantz Fanon, porque gracias a ese tipo de lectura, que fue cuando también editan en Cuba, tiene 3 obras fundamentales Fanon. Una, la de Máscaras, esa, y la que editó en Cuba, donde, de la tierra. exacto, donde él hace ya el análisis completo y se acerca más a la realidad del África, y es cuando empieza a despertar realmente la conciencia internacional, porque hay que recordar que el internacionalismo está dentro de la tricontinental, que es lo que llama la lucha al Che al Congo, que desde ahí tenemos que partir también. Pero para la tricontinental hay algunos cambios. En el mismo texto, él coloca y dice, se pone en cuestión, ¿no? Junto con todos estos aprendizajes, junto con la idea de que hay que controlar el tema de los suministros, recursos, el manejo, los cuadros, el conocimiento geográfico, el conocimiento social, ¿no? O sea, tener todo absolutamente claro. Incluso él dice, debería haber aprendido más rápido el Swahili, ¿no? Se critica muchas de esas cosas. Él pone también un centro ahí y dice, y lo que vamos a hacer son escuelas, y vamos a entrar en calidad de escuelas. La escuela tiene que ser el combate, y entonces ahí hay un giro. Entonces él razona que tiene que entrar, pero quemando los barcos. Va a ser escuela enseñando y conquistando y tomando el poder, la lucha por el poder. Entonces ya hay un cambio de relación para su llegada tanto a Bolivia como para lo que el documento de lo que es la tricontinental. Y hay un giro en lo que ha sido el accionar previo, que ha sido instrucción, ¿no? Preparar. Entonces ya tiene un razonamiento distinto. Realmente ya está pensando de que tiene que involucrarse más allá que lo que ha sido hasta ese momento. Y de alguna forma es la apuesta que se ve en el mensaje de la tricontinental y en su accionar en Bolivia. Pregunta, comentario o un chiste para variar. No, es que es para reflexionar, porque después lo que pasa en Ruanda y lo que está pasando ahora, digamos, por la parte de Tanzania, un poco más allá, dentro del país, que es parte de un circuito de narcotraficantes desde Camerún hasta llegar a Asia, ¿no? Para los países árabes. Es que ahorita lo que ha pasado, digamos, en Ruanda es la pelea de muchos tribus, ¿no? O sea, es otra lógica, es muy diferente a lo que podría ser acá en Bolivia. Aquí, digamos, es Qatar y pues son líderes que van surgiendo, pero digamos, hay una personificación, por eso nos va bien con él, ¿no? Pero en estos otros países es muy complicado, ¿no? Y si va siendo, digamos, hacia los otros países, la ex Yugoslavia y todo eso, igual hay una complicidad muy grande, ¿no? Y si bien la teoría de la periferia puede servir, digamos, pero no puedes llegar, digamos, a concretarlo si es que la misma gente del lugar no se organiza, ¿no? Y traer, digamos, fuerzas de otro país, digamos, no daría resultado ni aún ahora, ¿no? Por eso lo que decía Javier es que el imperialismo sigue vigente, porque lo que se ha dado cuenta es de que lo que se necesita es un país fuerte, ¿no? Una imposición fuerte, bélico,
y que realmente apuesta a la guerra 100%, ¿no? Y si analizamos, digamos, está dando resultados Estados Unidos eso, ¿no? Donde sí está teniendo ahorita problemas es más con los países asiáticos, ¿no? Pero está viéndose que, digamos, la fuerza es la que se está imponiendo. Yo creo que eso hay que reflexionarlo ahora, tomando en cuenta aquella teoría de la tricontinental, ¿no? De la OSPAR y todo eso, porque nos va a ayudar a conocer un poco más cómo avanzar en Latinoamérica, ¿no? Es decir, la patria grande planteada por el Che, por Bolívar y todos ellos, yo creo que es muy buen razonamiento, ¿no? Que hay que seguirlo discutiendo, analizando y ver cómo acortar distancias, ¿no? Para lo que ha dicho Leo también recientemente, que hay que pensar ya en Latinoamérica, hay que pensar en grande, ¿no? Porque si no, solitos no lo vamos a enfrentar al imperialismo, ¿no? Que está cada vez más agresivo y desesperado, ¿no? Entonces, esa reflexión creo que es importante hacerla y recoger de toda la experiencia que ha tenido aquí, esa reflexión muy rica, ¿no? Que nos ha ayudado. Y ver sobre todo lo que ha hecho con Macetti es muy interesante, es decir, crear, digamos, medios de comunicación que es lo más importante para desarrollar. Eso no se ha hecho hasta ahora todavía, ¿no? Es decir, en Latinoamérica no tenemos un frente antiimperialista de comunicadores, ¿no? Tenemos gente como Carlos Mesa que puede decir que la libertad de prensa no se está representando, ni respondiendo, ni cuidando acá en Bolivia, pero él tiene toda la facilidad de decir lo que ha dicho y sigue diciendo. Y habla todavía de libertad de expresión o libertad de prensa, ¿no? Es decir, ese era el intento de Telesur, ¿no? Esa era lo que se intentaba hacer con Telesur, el impulso de Chávez, ¿no? Romper el cerco mediático que había en hacer. Entonces, el intento sí ha sido realizado, ¿no? Claro, pero no se termina de completar. De hecho, a los 3 días que el contingente cubano sale, es que Mobutu, que era un general del lado del Congo, da golpe de estado y declara de que ha cambiado las condiciones, lo declara a Lumumba héroe nacional y maquilla la cosa. Y se queda 3 décadas en el gobierno. ¿No? Entonces hay un giro en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma lo que tenemos que ver es que el Che de aquí sale con un serio cuestionamiento a la lógica en que han estado desarrollando las cosas, pero no sale con desazón, sale más bien con el espíritu de profundizar la lucha y mejorar las condiciones que ellos mismos han dado como revolucionarios. Sobre la base de estos aprendizajes hay que complejizar la lógica misma de la lucha, entender el territorio, o sea, todo lo que hemos hablado hasta este momento. Y yo creo que él sale mucho más convencido en eso. Y cuando escribe el documento, se nota un poco eso, porque al inicio, o sea, si bien el epílogo es así de duro y te permite establecer esas condiciones, al inicio establece de manera bien clara de que la lucha se estaba dando y la lucha tenía que darse. Mantiene todavía ese sentido, ¿no? Que es algo que raya casi en toda su vida de revolucionario. O sea, él razona de que la lucha del Congo se estaba dando y ellos tenían que aportar. Que llegaron, estaban aportando y que de repente lo que debían haber hecho era entregarse un mejor aporte, ¿no? Entonces discute cómo han bajado, discute los aprendizajes que han sido y discute también que podrían haberlo hecho mejor. Quizás la primera etapa, la primera experiencia de una etapa que va a abrir de forma ejemplar, yo creo, la revolución cubana en su internacionalismo, ¿no? Siempre hablamos del internacionalismo cubano, pero Cuba son sus primeros pasos en el África, ya sea de asistencia como sea, ¿no? Pero que se va a mantener hasta fines de los 80. Después va a venir Angola, donde 10 años después precisamente que del Che, y donde van a pelear va a tener presencia Cuba durante 12 años, 13 años, ¿no? Y donde murieron no pocos combatientes
cubano, luchando contra Sudáfrica, que tenía bombas nucleares, ¿no? Y por liberar el apartheid. Quizás en esa premisa de que patria era humanidad de Martí y que la absorbe el Che, ¿no? Que había que pelear en cualquier rincón del mundo por cualquier persona, donde sea. Y vemos que las experiencias históricas son precisamente en los rincones más pobres y más oprimidos del capitalismo, ¿no? En esas periferias más golpeadas, en África, en América Latina. Y eso es interesante porque no hay puntos medios para el Che, ¿no? Es un combate abierto y desde los sectores populares, organizar los sectores populares, a los pobres de la tierra, como diría Martí. Entonces el análisis es muy interesante, y quizás como dato también señalar que precisamente en este periodo, y volvemos con algo que hemos tocado en todas las sesiones, ¿no? En este periodo es donde escribe los cuadernos de Praga que estudiamos. Todas las reflexiones económicas es retirándose del Congo, se encierra 3 meses en la embajada en Tanzania, escribe los pasajes del Congo, está todavía peleándose con los manuales de la Unión Soviética, se va a Checoslovaquia, escribe el manual de crítica a la economía política. O sea, sigue ese hombre intelectual tratando de entender para dónde va el socialismo, pero que tampoco no hay vuelta atrás como ministro, sino que tengo que seguir combatiendo en esa vanguardia, y que le dice a Fidel, no, yo te puedo hacer, en su carta de despedida, yo puedo hacer lo que a ti te he negado porque eres el líder de la revolución cubana y no puedes irte de ahí. Yo sí me puedo ir, la revolución puede prescindir de mí, ¿no? Y es interesante esa carta en ese aspecto. 6 meses y llega a Bolivia. Lo que él analiza del liderazgo que tuvo aquí, ¿qué punto de referencia tiene con la discusión que tiene con Monge acá? ¿Hay algo en común? O sea, me da la impresión de que hay bastantes elementos en común entre uno y otro. Claro. De alguna forma se evidencia de que él razona que hay que establecer muy bien el liderazgo, ¿no? Militar sobre todo. Y eso te complica mucho si razonas que Monge era un líder político. Y era un líder político de seguir el partido aliado más grande que se tenía con Cuba y con la columna guerrillera que había de bolivianos, pero al mismo tiempo lo que vemos hasta ahora a nivel de historiografía, lo que se ha levantado es que esa columna no era solamente del PC, tenía relaciones con los chinos, tenía relaciones con sectores cristianos radicalizados, tenía relaciones con bastantes grupos políticos. Y por ejemplo, en ese sentido, Monge y el Partido Comunista tenían una visión mucho más sectaria del proceso revolucionario. Y él manejaba un aprendizaje distinto, que no creo que haya venido necesariamente del Congo, venía de Fidel, ¿no? Y de tener una visión amplia sobre que los revolucionarios tienen que ser todos, hay una inevitabilidad, no pueden ser solo los del partido. El partido tiene que fungir en calidad de vanguardia, pero la lucha, si no la emprenden todos, realmente no puede operar así. Yo creo que ahí se enfrasca en una discusión ideológica política que termina cerrando la relación con el PC, ¿no? En Ñancahuacán, ¿no? Además de otras discusiones, ¿no? El tema que estaba muy fuerte en Bolivia con el tema soviético, con la escisión china que había, ¿no? Que eran cosas muy locales para el Che. Bueno, yo creo que van a ver eso en la siguiente clase, pero como no voy a estar en la producción, en el tema boliviano, por ejemplo, el Che, tú dijiste, era una guerrilla para la Argentina y para Bolivia. No, era una guerrilla para la Argentina, para Bolivia, para el Perú, con relación al Uruguay, y estaban pensando y charlando la cosa con el Brasil. O sea, realmente tenía un encadenamiento que razonaba y es por lógica, ¿no? Misma, no tienes el tipo de frontera natural que tiene una isla como es Cuba, que necesitas que alguien desembarque para que entre en tu territorio. Nosotros, nuestra frontera hasta hoy en día es difusa en sus selvas, en sus montañas, en sus valles. Entonces él tenía clara de que esa lucha, aunque se gane y se tome la paz, se agarre formalmente el poder,
lo que ibas a tener inmediatamente era la intromisión de ejércitos invasores. Un poco lo que ha pasado también con la Unión Soviética, ¿no? En otra escala evidentemente, pero esa lógica de relación te ponía un imponderable de manera bien cerrada, ¿no? Y es que el proceso revolucionario que se tenía que empezar era continental, pero la lucha tenía que empezar en un país. Esa dicotomía yo también pienso de que no se termina de afinar con Monge, que Monge está pensando en una revolución local y no está entendiendo de que aún si triunfa tiene que resolver el problema continental, y el Che lo que estaba pensando era en un marco continental. Es por eso que tenía un grupo de peruanos y tenía toda una relación con lo que iba a pasar en el Perú, y es más, tenía un encadenamiento y un razonamiento de bases guerrilleras que no eran solo Ñancahuazú. Es más, Ñancahuazú no fue inicialmente el primer punto, ¿no? Estaba razonado lo que era el Chapare, y de hecho había una hacienda comprada ahí. Hubo un pequeño grupo que incluso salió a esperarse y encontrarse, pero cuando recibieron noticias de que la cosa estaba fracasando, retrocedieron. También había la otra zona que era Teoponte, y si se dan cuenta ahí hay una frontera y una conexión entre la Argentina y el Perú. De hecho, un compañero que después tiene mucha actuación en Bolivia y que es argentino y que no llegó por un error de logística a encontrarse con el Che, que es Stamponi, o sea, te genera realmente la conexión que había, y eso de repente es un análisis y un balance de que lo que realmente quería el Che era un proceso continental, y es desde ahí que los grupos guevaristas a nivel latinoamericano post-67, por ejemplo, razonan la Junta de Coordinación Revolucionaria, porque se necesita, o sea, razonar las cosas sin fronteras. No existe, no hay una posibilidad, no vives en una isla. Sin agraviar a los compañeros cubanos, ¿no? Bueno, agradecer a Héctor y a todos los compañeros. Yo creo que los temas que tú planteaste, que vienen posteriormente, la próxima sesión a la cual se invitó, se va a confirmar la presencia de Carlos Soria Galvarro, porque se le invitó hace algún tiempo y él confirmó que sí, pero se va a hablar ahora en estos días con él, y para centrarse exclusivamente en el caso boliviano, que se están cumpliendo 50 años, que fue motivo en parte de toda esta cátedra. Así que muchas gracias a todos y todas.